En las calles frías y húmedas de una ciudad olvidada en las afueras de Madrid, vagaba un perro vira-lata llamado Max. Su pelaje, una mezcla desordenada de tonos marrones y negros, estaba sucio y enmarañado, pegado a su cuerpo esquelético como una segunda piel raída por el tiempo y la miseria. Las costillas se marcaban prominentemente bajo esa capa de pelo opaco, como si fueran barrotes de una jaula invisible que lo aprisionaba en su propia hambre. Max no era un perro de raza, no tenía pedigrí ni collar reluciente, era solo un sobreviviente, un alma errante en un mundo que lo había descartado como basura. Había sido abandonado hacía meses por su dueño anterior, un hombre indiferente y cruel llamado Antonio, quien lo dejó atado a un poste oxidado en un parque desierto durante una tormenta invernal que azotaba la ciudad con vientos helados y lluvia punzante como agujas. Max recordaba aquellos días iniciales con una claridad dolorosa, como si cada memoria fuera una herida fresca. Antonio lo había recogido cuando era apenas un cachorro, en un mercado callejero bullicioso donde los vendedores gritaban ofertas y el olor a especias se mezclaba con el hedor de la basura acumulada. «Te llevaré a casa, pequeño», le había dicho Antonio con una sonrisa falsa, extendiendo una mano callosa que olía a tabaco y sudor. Al principio, parecía una promesa de seguridad, un plato de comida ocasional, un rincón en el suelo de la cocina para dormir. Pero pronto, la realidad se reveló en toda su crudeza. Antonio era un trabajador de fábrica, un hombre amargado por turnos interminables y un salario que apenas alcanzaba para sus vicios. Perdía el trabajo con frecuencia, y cuando el alcohol nublaba su juicio, descargaba su frustración en Max. Una patada en las costillas por ladrar demasiado, un grito ronco que hacía eco en las paredes agrietadas de la casa, días enteros sin una migaja de comida mientras Antonio se emborrachaba en el bar de la esquina. La casa de Antonio era un caos de botellas vacías y ropa sucia esparcida por el suelo, un lugar donde el humo del cigarrillo se adhería a todo como una niebla perpetua. Max se acurrucaba en un rincón oscuro, temblando no solo por el frío que se filtraba por las ventanas rotas, sino por el miedo a la próxima explosión de ira. Una vez, Antonio lo había atado con una cadena oxidada al radiador, dejándolo allí durante horas mientras él salía a beber. La cadena se clavaba en el cuello de Max, dejando marcas rojas que ardían como fuego. «No sirves para nada, maldito chucho», solía mascullar Antonio, sus ojos inyectados en sangre fijos en el perro como si fuera el culpable de todas sus desgracias. Max imploraba con sus ojos grandes y expresivos, su cola entre las patas, pero Antonio fingía no ver, girando la cabeza hacia la televisión estruendosa o hacia otra botella. El abandono definitivo llegó en una noche tormentosa, cuando el cielo se abría en relámpagos que iluminaban la ciudad como flashes de ira divina. Antonio, ebrio y furioso por una pelea en el bar, arrastró a Max por el collar hacia la puerta. «Fuera de aquí. No te quiero más», rugió, empujándolo al exterior bajo la lluvia torrencial. Max aulló, arañando la puerta cerrada, pero Antonio ya había apagado las luces y se había derrumbado en el sofá, ignorando los lamentos que se perdían en el viento. Atado al poste en el parque, Max pasó la noche entera temblando, el agua helada empapando su pelaje hasta los huesos, el hambre royéndole el estómago como un animal salvaje. Al amanecer, un transeúnte compasivo cortó la cuerda, pero Max ya estaba solo, libre pero condenado a la supervivencia en las calles implacables. Ahora, en las calles de Madrid, Max luchaba cada día por un bocado. El invierno era un enemigo despiadado, la nieve cubría el suelo como una manta blanca y traicionera, y el viento cortante silbaba entre los edificios altos, penetrando hasta el marrón de sus huesos delgados. Sus patas, agrietadas por el asfalto helado y las aceras irregulares, sangraban levemente con cada paso, dejando huellas rojas que se diluían en la nieve sucia. Pasaba las noches acurrucado en contenedores de basura volcados, donde rebuscaba entre restos podridos y papeles empapados, esperando encontrar un hueso roído o un pedazo de pan endurecido. El olor a podredumbre se pegaba a su nariz, pero el hambre era más fuerte que el asco. Una vez, encontró un trozo de pizza tirado en un callejón, pero antes de poder devorarlo, un gato salvaje con ojos amarillos y garras afiladas lo atacó, arañando su hocico y obligándolo a huir con el estómago vacío y una nueva herida sangrante. A pesar de su debilidad extrema, Max conservaba un espíritu tenaz, una chispa de vida que se negaba a extinguirse. Sus ojos, aunque opacos por el hambre y el agotamiento, aún brillaban con una esperanza instintiva, como si en lo profundo de su ser supiera que el mundo no podía ser solo oscuridad.
Observaba a los transeúntes desde las sombras de los portales, su cuerpo tembloroso implorando silenciosamente por una migaja, una caricia, cualquier signo de compasión. Algunos lo ignoraban, apresurando el paso con abrigos gruesos y bufandas que Max envidiaba. Otros, más crueles, lo espantaban con piedras o patadas, gritando, «fuera, perro sucio», como si su mera presencia fuera una ofensa. Max se escabullía, el corazón latiendo con fuerza, pero volvía a intentarlo al día siguiente, impulsado por esa necesidad primal de sobrevivir. Una tarde gris, mientras rebuscaba en un callejón detrás de un restaurante italiano donde el aroma a pasta y salsa de tomate lo torturaba, Max oyó voces alegres. Un grupo de niños jugaba cerca, riendo y lanzando bolas de nieve que se deshacían en el aire frío. Uno de ellos, un niño de unos 10 años llamado Pablo, con mejillas sonrosadas y un gorro de lana, lo vio acurrucado junto a un contenedor. «Pobrecito, ¿tienes hambre?», preguntó Pablo con una voz inocente, extendiendo una mano pequeña con un trozo de manzana roja y jugosa. Max, cauteloso pero desesperado, se acercó lentamente, olfateando el aire dulce de la fruta. Su cola se movió ligeramente, un atisbo de alegría en medio de la miseria. Por un momento, sintió un calor humano que había olvidado, una conexión que lo hacía sentir vivo de nuevo. Pero justo cuando sus dientes rozaban la manzana, un grito ensordecedor resonó en el callejón. El padre de Pablo apareció de repente, furioso, con el rostro enrojecido por el frío y la ira. «Aléjate de ese chucho mugriento», bramó, lanzando una piedra que rozó el lomo de Max con un dolor agudo como un latigazo. El perro huyó aterrorizado, cojeando hacia la oscuridad del callejón, el corazón palpitando como un tambor enloquecido. La piedra había dejado un moretón palpitante, pero peor era la decepción, el recordatorio de que la bondad era efímera en su mundo. Esa noche, acurrucado bajo un puente abandonado donde el tráfico rugía arriba como un monstruo constante, Max sintió que sus fuerzas flaqueaban por completo. El frío se filtraba hasta sus huesos, haciendo que sus músculos se contrajeran en espasmos incontrolables. El hambre era un fuego devorador que lo consumía desde adentro, y el agotamiento lo arrastraba hacia un sueño febril donde soñaba con un hogar cálido, con manos gentiles que lo acariciaban en lugar de golpearlo. Cerró los ojos, su respiración entrecortada formando nubecillas blancas en el aire gélido, suplicando en silencio al universo por un poco de piedad. Pero de repente, un ruido extraño lo despertó, pasos pesados acercándose en la oscuridad, crujiendo sobre la grava helada, y una sombra amenazante se cernió sobre él, bloqueando la luz tenue de las farolas lejanas. ¿Quién o que se acerca en la oscuridad, trayendo peligro o salvación? La sombra que se cernía sobre Max en la oscuridad del puente no era más que un hombre corpulento, envuelto en un abrigo raído y mugriento, que blandía una linterna cuya luz amarillenta cortaba la noche como un cuchillo oxidado. Era un recolector de basura nocturno, uno de esos trabajadores invisibles que patrullaban los callejones de Madrid en las horas muertas, empujando carretillas chirriantes llenas de desechos urbanos. Su rostro, marcado por arrugas profundas y una barba descuidada, se torció en una mueca de disgusto al iluminar al perro acurrucado y tembloroso. Otro chucho callejero, infestando la ciudad como una plaga, gruñó con una voz ronca, impregnada del humo de cigarrillos baratos y el hedor a basura acumulada. Sin un ápice de piedad, levantó una escoba vieja y desgastada, con cerdas endurecidas por el uso, y la descargó sobre el lomo de Max con un golpe seco y brutal. El impacto resonó en el aire frío, un chasquido que hizo eco bajo el puente como un trueno lejano. Max, sorprendido y atenazado por el dolor repentino, se levantó de un salto instintivo, sus músculos débiles protestando contra el esfuerzo. El golpe le había dejado un ardor intenso en la espalda, como si una llama invisible lo quemara desde dentro, pero el instinto de supervivencia lo impulsó a correr. Sus patas resbalaron en la grava helada, y en su huida desesperada, tropezó con una lata oxidada abandonada entre los escombros, un relicto de alguna bebida olvidada que yacía allí como una trampa mortal. La lata se clavó en su pata delantera derecha con un crujido nauseabundo, el metal dentado perforando la piel fina y expuesta. Un dolor agudo, como un rayo que le recorriera todo el cuerpo, lo hizo aullar en la noche, un lamento desgarrador que se perdió en el rugido del tráfico lejano. La sangre comenzó a manar inmediatamente, caliente y pegajosa, tiñendo la nieve sucia de un rojo vivo que contrastaba con la blancura helada del suelo. Max cojeó hacia adelante, cada paso un tormento, dejando un rastro irregular que olía a hierro y desesperación, cojeando por las calles desiertas de la ciudad,
donde las farolas parpadeaban como ojos cansados en la penumbra, Max buscaba desesperadamente un lugar seguro para lamer sus heridas y recuperar el aliento. El evento dramático acababa de ocurrir, transformando su ya precaria existencia en una pesadilla aún más oscura. La lesión no solo agravaba el hambre que lo devoraba por dentro y el frío que lo entumecía hasta los huesos, sino que lo convertía en una presa fácil para los predadores urbanos que acechaban en las sombras. El olor metálico de la sangre fresca se esparcía en el aire, un perfume irresistible para los instintos salvajes. Pronto, otros perros callejeros, siluetas flacas y agresivas con ojos brillantes de hambre, comenzaron a seguirlo a distancia. Gruñían amenazadoramente, sus dientes reluciendo bajo la luz escasa, formando una procesión siniestra que se acercaba paso a paso. Eran supervivientes como él, pero endurecidos por la calle, dispuestos a atacar al más débil para reclamar un territorio o un bocado. Max, con la pata herida palpitando a cada paso como un corazón latiendo fuera de su pecho, se refugió en un edificio abandonado al final de una calle empedrada. Era un viejo almacén de la era industrial, con techos derruidos que dejaban filtrar la nieve en copos silenciosos, y pisos cubiertos de escombros, trozos de madera podrida, vidrios rotos que crujían bajo sus patas, y pilas de cartones húmedos que olían a moho y abandono. El lugar era un laberinto de sombras, donde el eco de sus jadeos resonaba como en una catedral profanada. Dentro, el viento silbaba a través de las grietas en las paredes agrietadas, amplificando el frío hasta convertirlo en un abrazo letal que le robaba el calor del cuerpo. Max se acurrucó en un rincón oscuro, rodeado de telarañas polvorientas y ratas que correteaban en la penumbra. Intentó limpiar la herida con la lengua, lamiendo la sangre coagulada con movimientos desesperados, pero cada lamida enviaba oleadas de dolor insoportable, como si agujas invisibles se clavaran en su carne. La herida era profunda, el metal había rasgado músculo y tendón, y el riesgo de infección acechaba como una sombra más en aquel lugar lúgubre. En ese momento de vulnerabilidad, los recuerdos asaltaron a Max como fantasmas del pasado. Recordaba cómo su dueño, Antonio, lo había maltratado de manera similar en innumerables ocasiones. Una vez, por ladrar demasiado ante un ruido en la noche, Antonio le había atado una cadena apretada al cuello, tan ceñida que cortaba la circulación y dejaba surcos rojos que supuraban durante días. Max había gemido toda la noche, arañando el suelo de linóleo desgastado de la cocina, pero Antonio, tumbado en su cama deshecha con una botella en la mano, fingía no oír, ronquidos ebrios ahogando los lamentos del perro. Aquellas heridas habían tardado semanas en sanar, dejando cicatrices que aún dolían en días fríos como este. Ahora, solo y herido en el almacén abandonado, Max sentía que el mundo entero conspiraba contra él, humanos crueles, animales rivales, incluso el clima implacable parecían aliados en una trama para extinguir su frágil existencia. ¿Por qué él? ¿Qué había hecho para merecer esta cadena interminable de sufrimiento? Al amanecer, cuando los primeros rayos de un sol pálido se filtraban a través de las grietas, el hambre lo impulsó a salir nuevamente, un instinto más fuerte que el dolor. Cojeando con dificultad, cada paso un esfuerzo titánico que hacía crujir sus huesos, Max llegó a un mercado matutino en las afueras del centro. El lugar bullía de actividad, vendedores con delantales manchados preparaban sus puestos, gritando ofertas en un coro caótico, mientras el aroma a pan fresco horneado, frutas maduras y carnes ahumadas llenaba el aire como una tentación cruel. Max olfateó el aire, su nariz temblando ante los olores irresistibles, el dulzor de las naranjas, el salado de los jamones colgantes, el calor del café recién hecho que se escapaba de una cafetería cercana. Se acercó sigilosamente a un puesto de embutidos, ocultándose tras cajas de verduras apiladas, su boca salivando ante la visión de salchichas relucientes y chorizos picantes. Pero el vendedor, un hombre robusto con bigote espeso y ojos suspicaces, lo vio de inmediato. «Maldito perro ladrón», rugió, agarrando un palo largo y astillado de detrás del mostrador. Persiguió a Max con furia, blandiendo el palo como un arma, gritando insultos que resonaban en el mercado: «Vete de aquí antes de que te mate». Max escapó por poco, zigzagueando entre las piernas de los compradores atónitos, pero en la carrera frenética, su pata herida se torció en un adoquín irregular. Oleadas de dolor cegador lo recorrieron, como un fuego que se extendía desde la herida hasta su espina dorsal, haciéndolo caer de bruces en un charco helado que salpicó agua sucia a su alrededor. El frío del agua penetró su pelaje empapado, agravando el entumecimiento, mientras jadeaba en el suelo, el mundo girando en un vértigo de náuseas. Exhausto hasta el límite, Max se arrastró hasta un parque cercano,
un oasis verde cubierto de nieve donde niños jugaban con trineos y parejas paseaban de la mano. Se escondió bajo un banco de madera astillada, su cuerpo temblando incontrolablemente. Desde allí, vio a familias paseando con sus perros bien cuidados, labradores con pelajes lustrosos, collares brillantes adornados con placas grabadas, y bolsas de golosinas que los dueños dispensaban con generosidad. Aquellos animales corrían libres, ladrando de alegría, mientras sus dueños los mimaban con caricias y palabras suaves. La envidia y la tristeza invadieron a Max como una marea amarga, porque él había sido condenado a esta vida de miseria, mientras otros disfrutaban de amor y abundancia. Lágrimas invisibles se formaron en sus ojos, pero el conflicto se intensificaba. Un grupo de adolescentes crueles, con chaquetas de cuero y risas estridentes, lo descubrió bajo el banco. «Mira, un perro sarnoso», exclamó uno, y comenzaron a tirarle piedras recogidas del suelo nevado, riendo ante sus intentos patéticos de huir. Una piedra impactó su costado con un tut sordo, causándole moretones que palpitaban como un segundo corazón de dolor. Max, jadeando y sangrando de nuevas heridas, corrió hacia las afueras de la ciudad, hacia un bosque urbano descuidado que bordeaba los suburbios. El terreno era traicionero, raíces expuestas como serpientes petrificadas, charcos congelados que crujían bajo sus patas, y maleza espinosa que arañaba su pelaje. En su desesperación, cruzó una carretera transitada, el asfalto vibrando con el rugido de los coches que pasaban como bestias mecánicas. Un vehículo negro lo rozó por milímetros, el viento de su paso haciéndolo rodar por el pavimento rugoso. Milagrosamente, sobrevivió, pero ahora yacía al borde del camino, con la pata herida hinchada como un globo grotesco y posiblemente fracturada, el hueso protestando con cada movimiento mínimo, mientras el sol se ponía en un horizonte teñido de naranja y púrpura, tiñendo el cielo de un fuego lejano. Max oyó un aullido lejano que helaba la sangre. Una manada de perros salvajes se acercaba, atraída por el olor de su debilidad y su sangre. Intentó levantarse, sus músculos temblando en un esfuerzo vano, pero el dolor lo clavó al suelo como clavos invisibles. Los ojos amarillos de los líderes de la manada brillaban en la penumbra, acercándose paso a paso, sus gruñidos formando un coro siniestro que prometía un final violento. ¿Sobrevivirá Max al ataque inminente de la manada, o será este el fin de su lucha? La manada se abalanzó sobre Max con una ferocidad primal, sus cuerpos flacos y musculosos moviéndose como sombras vivas en la penumbra del bosque. Los líderes, dos perros grandes con pelajes enmarañados y cicatrices que contaban historias de batallas pasadas, gruñían mostrando dientes amarillentos y afilados como cuchillas. Max, tendido en el suelo con la pata herida palpitando como un tambor de guerra, sintió el pánico puro invadirlo. El olor a su propia sangre los enloquecía, y sus ojos amarillos brillaban con hambre asesina. Pero en un arrebato de adrenalina, un estallido de energía desesperada que surgió de lo más profundo de su instinto de supervivencia, el perro herido rodó hacia un arbusto espinoso cercano. Las espinas se clavaron en su pelaje y piel, añadiendo pinchazos agudos a su agonía, pero le ganaron unos segundos preciosos. Los perros lo rodearon, ladrando y chasqueando las mandíbulas, el círculo cerrándose como una trampa mortal. Max jadeaba, su visión borrosa por el dolor, preparándose para el final inevitable. Sin embargo, un ruido repentino rompió la tensión, el rugido ensordecedor de un camión pasando cerca por la carretera, sus luces barriendo el bosque como faros en la niebla. El estruendo espantó temporalmente a la manada, que se dispersó con aullidos de frustración, desapareciendo en la oscuridad. Max, aprovechando ese momento milagroso, cojeó más profundo en el bosque, cada paso un tormento que hacía crujir sus huesos débiles. Dejaba un rastro de sangre irregular en la hojarasca helada, un camino rojo que sabía atraería más peligros, zorros, gatos salvajes o incluso la misma manada regresando con renovada furia. El bosque urbano, un laberinto de árboles retorcidos y maleza densa, se cerraba a su alrededor como una jaula viva, con ramas que arañaban su costado y raíces que lo hacían tropezar repetidamente. El frío nocturno se intensificaba, el viento silbando entre los troncos como un lamento eterno, y Max temblaba incontrolablemente, su pelaje empapado por el sudor del esfuerzo y la nieve derretida. Los días siguientes fueron un infierno de sufrimiento ininterrumpido, un calvario que probaba los límites de su resistencia. Con la pata infectada, la herida de la lata oxidada ahora hinchada y supurante con pus amarillento que olía a podredumbre, Max apenas podía moverse. Cada intento de caminar enviaba descargas de dolor que lo dejaban jadeando en el suelo, sus ojos vidriosos por la fiebre que comenzaba a arder en su interior.
El hambre era un compañero constante, un vacío devorador en su estómago que lo obligaba a rebuscar raíces terrosas y hojas marchitas entre los arbustos. Mordía la corteza áspera de los árboles, esperando extraer algún jugo nutritivo, pero nada saciaba el vacío, su lengua seca raspaba contra la madera, dejando un sabor amargo y vacío. Por las noches, el frío era implacable, se acurrucaba en huecos improvisados bajo raíces expuestas, tiritando violentamente mientras el viento helado penetraba su pelaje raído, haciendo que sus músculos se contrajeran en espasmos dolorosos. La fiebre de la infección lo debilitaba más cada hora, nublando su mente con delirios febriles donde veía sombras danzantes y oía voces lejanas que lo llamaban. En sus momentos de lucidez, Max soñaba con su pasado, visiones fragmentadas que lo torturaban como cuchillas en el alma. Veía a Antonio, su antiguo dueño, viviendo cómodamente en esa casa destartalada pero cálida comparada con este infierno. Antonio, con su botella en la mano y el cigarrillo colgando de los labios, ignorando por completo el destino de su mascota abandonada. En los sueños, Max volvía a esa cocina sucia, acurrucado en el rincón mientras Antonio gritaba insultos ebrios, pateando el plato vacío solo para ver al perro retroceder aterrorizado. ¿Por qué me dejaste?, parecía preguntar Max en sus delirios, sus ojos suplicantes fijos en la figura borrosa de Antonio, quien se reía con una carcajada hueca que resonaba en el bosque. Aquellos recuerdos amplificaban el sufrimiento físico, convirtiéndolo en una agonía total, un peso que lo aplastaba contra el suelo helado. En su vagabundeo errático, buscando cualquier refugio o alimento, Max enfrentó más dificultades que parecían orquestadas por un destino cruel. Una tormenta torrencial azotó el bosque una noche, el cielo abriéndose en un diluvio de lluvia helada que lo empapó hasta los huesos, convirtiendo su pelaje en una esponja pesada y fría. El agua corría por sus heridas, agravando el resfriado que ya lo atenazaba, haciendo que su nariz goteara y sus pulmones se contrajeran con cada respiración. Intentó refugiarse en una cueva pequeña excavada en una colina cercana, un agujero oscuro que prometía protección, pero allí encontró una colonia de ratas agresivas. Sus ojos rojos brillaban en la oscuridad, y se lanzaron sobre él con chillidos agudos, mordiendo sus patas y flancos con dientes afilados como agujas. Max luchó débilmente, ladrando con voz ronca, pero las mordidas añadieron nuevas heridas que sangraban profusamente, atrayendo pulgas y garrapatas que se adherían a su pelaje como parásitos voraces. Las heridas supuraban ahora con un pus infecto, y el picor constante lo volvía loco, rascándose hasta abrir más llagas en su piel ya maltratada. En una ocasión, arrastrándose hacia las afueras del bosque donde el terreno se abría a campos baldíos, Max encontró un basurero improvisado en las lindes de la ciudad. El olor a comida podrida pero tentadora lo atrajo como un imán, restos de frutas magulladas, huesos con algo de carne adherida, envases con residuos pegajosos. Su boca salivaba ante la promesa de alivio, pero al acercarse sigilosamente, un guardia de seguridad, un hombre fornido con uniforme azul y linterna en mano, lo detectó. «Fuera de aquí, bestia asquerosa», gritó el guardia, sacando una pistola de aire comprimido que disparó al aire con un estallido ensordecedor. El ruido aterrorizó a Max, quien huyó cojeando, el corazón latiéndole como un martillo en el pecho, el eco del disparo resonando en sus oídos durante horas. Aquel encuentro lo dejó temblando de miedo, recordándole que incluso los humanos más indiferentes podían convertirse en verdugos. El sufrimiento emocional era igual de intenso, un vacío que lo consumía desde dentro como un fuego lento. Max se sentía solo en un mundo vasto e indiferente, invisible para todos salvo para aquellos que lo veían como una molestia. Veía a otros animales desde la distancia, gatos callejeros alimentados por vecinos compasivos, perros con collares relucientes paseando con dueños que les hablaban con ternura, lanzándoles pelotas o dándoles golosinas. ¿Por qué yo no merezco eso?, parecía preguntar su mirada triste, fija en aquellas escenas idílicas que contrastaban con su miseria. Intentos de acercarse a humanos terminaban invariablemente en rechazo o violencia. Una vez, se aproximó a una familia en un parque cercano, moviendo la cola débilmente en un gesto de esperanza, pero el padre lo espantó con una rama, gritando que no se acercara a sus hijos. Otra vez, una mujer joven lo miró con lástima, pero siguió caminando, murmurando algo sobre «pobres animales», sin detenerse. Una vez, en un momento de aparente suerte, una anciana con bastón y abrigo raído lo vio acurrucado junto a un banco en las afueras. Sus ojos arrugados se suavizaron, y extendió una mano temblorosa con un pedazo de pan endurecido. «Ven, pobrecito, come algo», susurró con voz quebrada por los años. Max se acercó cautelosamente, el aroma del pan haciendo que su estómago rugiera,
y mordió con gratitud. Por un instante, sintió un atisbo de calidez humana, un puente frágil hacia la compasión. Pero entonces, el nieto de la anciana apareció, un joven impaciente con teléfono en mano. «Abuela, no le des a ese perro sucio, puede tener rabia», la regañó, arrebatando el pan de las mandíbulas de Max y lanzándolo lejos. La anciana se disculpó con una mirada triste, pero el joven la arrastró, dejando a Max solo de nuevo, el sabor fugaz del pan ahora un recuerdo amargo. Semanas pasaron en esta agonía interminable, un borrón de días grises y noches eternas. Max perdía peso a un ritmo alarmante, sus costillas marcándose como barrotes bajo la piel floja, su pelaje cayendo en mechones por la desnutrición. Su visión se nublaba por la debilidad, el mundo convirtiéndose en un velo borroso de sombras y luces difusas. Caminaba como un fantasma, cojeando sin rumbo, el bosque dando paso a campos abiertos donde el viento azotaba sin piedad. En un río congelado que serpenteaba por las afueras, intentó beber agua fresca, lamiendo la superficie helada con lengua reseca. Pero el hielo, traicionero y delgado, se rompió bajo su peso con un crujido ominoso, sumergiéndolo en el agua helada que lo envolvió como una mortaja líquida. El frío lo paralizó, el agua penetrando sus heridas y pulmones, y salió a duras penas arrastrándose por la orilla fangosa, tosiendo agua y bilis. Ahora tosía incontrolablemente, un sonido ronco y húmedo que indicaba una posible neumonía, cada acceso de tos enviando flechas de dolor a su pecho. Al atardecer de un día particularmente cruel, con el sol hundiéndose en un horizonte teñido de rojo sangre, Max colapsó cerca de una carretera rural, su cuerpo exhausto rindiéndose al fin. Yacía inmóvil en la cuneta, el asfalto vibrando con el paso de vehículos veloces que lo ignoraban, faros barriendo su forma como ojos indiferentes. El mundo se desvanecía en un velo de oscuridad, pero entonces, un coche se detuvo con un chirrido de frenos, y una figura descendió, acercándose con cautela, sus pasos crujiendo sobre la grava. ¿Es esta figura un salvador o un nuevo verdugo en la vida de Max? La figura que descendió del coche bajo la luz mortecina del atardecer era una joven de unos 28 años, con el cabello castaño recogido en una coleta desordenada y un abrigo blanco manchado de sangre seca de otros animales rescatados. Se llamaba Sofía, veterinaria de una pequeña clínica en las afueras de Madrid, y volvía de un turno nocturno agotador en el que había atendido emergencias sin descanso. Al ver el bulto inmóvil en la cuneta, su corazón dio un vuelco. Apagó el motor con prisa, las manos temblando ligeramente por el cansancio y la emoción repentina, y se acercó con pasos cautelosos sobre la grava helada. «Dios mío, pobrecito», murmuró al iluminar con la linterna del móvil el cuerpo esquelético de Max, tendido como un trapo olvidado junto a la carretera. El perro apenas respiraba, su pecho subía y bajaba en movimientos superficiales, los ojos entreabiertos brillando con un hilo de vida que parecía a punto de apagarse. Sofía se arrodilló lentamente, sin hacer movimientos bruscos. Conocía bien el miedo de los animales maltratados, había visto cientos de casos como este. Extendió una mano enguantada, hablando en voz baja y suave: «Tranquilo, bonito, no voy a hacerte daño. Solo quiero ayudarte». Max, demasiado débil para huir o siquiera gruñir, la miró con aquellos ojos grandes y expresivos que aún guardaban una súplica silenciosa. Olfateó débilmente el aire, olía a desinfectante, a comida caliente y a algo que no había sentido en meses: bondad genuina. Sofía sacó una manta térmica del maletero del coche, la misma que llevaba siempre para emergencias, y lo envolvió con cuidado infinito, como si estuviera manejando cristal roto. Max no opuso resistencia, su cuerpo cedió al calor repentino como si fuera un sueño imposible hecho realidad. Lo levantó con esfuerzo, era más pesado de lo que su delgadez sugería por los huesos y el agua retenida, y lo depositó en el asiento trasero, sobre una capa de toallas limpias. El trayecto hasta la casa de Sofía fue tenso. Cada bache de la carretera hacía que Max gimiera débilmente, y ella conducía con una mano en el volante y la otra extendida hacia atrás, acariciando su cabeza temblorosa. «Aguanta, valiente, ya casi llegamos». La casa era una pequeña vivienda adosada en un barrio tranquilo, con un jardín trasero convertido en refugio improvisado para animales rescatados. Sofía tenía su propia clínica en el garaje reformado, luces cálidas, mesas de acero inoxidable, armarios llenos de medicamentos y jaulas amplias con mantas suaves. Entró cargando a Max en brazos, encendiendo las luces con el codo. El calor del interior contrastaba brutalmente con el frío exterior,
y Max parpadeó confundido ante aquella atmósfera de seguridad. Lo depositó con delicadeza sobre la mesa de exploración. Primero le tomó la temperatura, 40 grados de fiebre. Luego examinó la pata herida, la infección estaba muy avanzada, la carne hinchada y necrótica alrededor de la herida de la lata oxidada, con pus amarillo que olía a muerte inminente. «Esto duele mucho, ¿verdad?», susurró Sofía mientras le rasuraba con cuidado la zona para limpiar. Max temblaba, pero no mordió ni siquiera cuando la aguja del antibiótico se hundió en su músculo. Le administró fluidos intravenosos, analgésicos y un plato de comida blanda, arroz cocido con pollo desmenuzado y caldo caliente. Al principio, Max solo olfateó, incrédulo. Luego, con movimientos lentos y temblorosos, comenzó a comer. Cada bocado parecía devolverle un poco de vida, sus ojos se iluminaron ligeramente mientras lamía el plato hasta dejarlo reluciente. Por primera vez en meses, su estómago se llenó de algo cálido y nutritivo, y el dolor se atenuó bajo el efecto de los medicamentos. En los días siguientes, la ayuda de Sofía fue constante y amorosa. Lo bañaba con agua templada y champú medicado, quitando capas de suciedad, pulgas y garrapatas que caían como una lluvia negra en el desagüe. El agua se teñía de marrón y rojo, pero debajo emergía un pelaje que, aunque aún apagado, mostraba signos de recuperación. Le curaba las heridas 2 veces al día, aplicando pomadas antibióticas y vendajes limpios. Max, aunque al principio se mantenía rígido y expectante ante cualquier movimiento brusco, recordando las manos violentas de Antonio, empezó a relajarse. Cuando Sofía lo acariciaba detrás de las orejas, su cola se movía apenas, un pequeño tic nervioso que era el primer signo de confianza. Una mañana, mientras Sofía preparaba el desayuno, un gato gris y blanco con una oreja rasgada se acercó curioso al nuevo inquilino. Era Luna, la gata rescatada de Sofía años atrás, reina indiscutible de la casa. Se subió a la mesa con elegancia felina, olfateó la nariz de Max y, tras un momento de tensión, le dio un lametón rápido en la frente. Max parpadeó sorprendido, pero no gruñó. Al cabo de unas horas, ambos estaban tumbados juntos en una manta grande frente a la estufa, Luna acurrucada contra el costado sano de Max, ronroneando suavemente. Aquella compañía animal alivió la soledad profunda que Max llevaba dentro. Por primera vez, sentía que pertenecía a algún lugar. Sofía, que había rescatado decenas de animales abandonados, vio en Max algo especial, una resiliencia silenciosa, una mirada que no pedía lástima sino simplemente una oportunidad. «Te llamaré Max», le dijo una noche mientras le ponía un collar temporal suave, «como mi perro de la infancia, el que me enseñó a amar a los animales». Max movió la cola con más fuerza, entendiendo intuitivamente que aquel nombre era un regalo, una identidad renovada. Cada día ganaba fuerza, la cojera disminuía, la fiebre desaparecía, el pelaje empezaba a brillar con un tono más saludable. Sofía lo sacaba al jardín trasero en paseos cortos con correa, donde el sol primaveral, pues el invierno por fin cedía, calentaba su cuerpo y el césped fresco bajo las patas era un lujo inimaginable semanas atrás. Exploraba el jardín con cautela al principio, olfateando flores y persiguiendo mariposas con pasos aún torpes. Luna lo acompañaba, saltando sobre las vallas bajas y maullando como si le diera instrucciones. Max jugaba tímidamente, rodaba una pelota vieja que Sofía le lanzó, la traía de vuelta cojeando pero con la cola en alto. Aquellos momentos de juego eran bálsamo para su alma herida, reía internamente con ladridos suaves, olvidando por instantes el abandono, las piedras, el hambre, pero no todo era perfecto. Por las noches, Max sufría pesadillas terribles. Se despertaba ladrando asustado, el cuerpo rígido, reviviendo el golpe de la escoba, el ataque de la manada, la indiferencia de Antonio. Sofía acudía corriendo, lo abrazaba hasta que se calmaba, contándole en voz baja historias de otros perros rescatados que ahora vivían felices. «Tú también lo conseguirás, Max. Eres más fuerte de lo que crees». Investigando, encontró un microchip antiguo bajo su piel, lo escaneó y apareció el nombre de Antonio como propietario registrado. Sofía frunció el ceño, sintió rabia contenida, pero decidió no contactarlo aún. Max necesitaba sanar primero, física y emocionalmente. Los días se convirtieron en semanas. Max corría ya sin apenas cojera, su cuerpo llenándose de músculo sano, el pelaje brillando bajo el sol. Saltaba para alcanzar las caricias de Sofía, lamía la mano de los voluntarios que venían a ayudar en la clínica,
y dormía profundamente acurrucado con Luna. La ayuda inesperada le había devuelto la esperanza. El mundo, que había sido solo crueldad, ahora mostraba que también podía haber manos gentiles, voces suaves y un lugar cálido donde dormir sin miedo. Una noche tranquila, mientras Sofía cerraba la clínica, un golpe fuerte resonó en la puerta principal. Abrió con precaución, y allí estaba Antonio, más viejo, más demacrado, pero con los mismos ojos inyectados en sangre y la misma voz ronca. «Ese perro es mío», dijo sin saludar, señalando a Max que se había puesto rígido detrás de ella. «Lo vi en una foto que subió una vecina a redes sociales. Devuélvemelo, es mi propiedad». El olor a alcohol barato llenaba el aire. Max retrocedió instintivamente, un gruñido bajo escapando de su garganta por primera vez en semanas. Sofía se interpuso, el rostro endurecido por la furia contenida. Antonio insistió, alzando la voz, amenazante. ¿Reclamará Antonio a Max, deshaciendo toda la ayuda de Sofía? Antonio, con los ojos inyectados en sangre y el aliento cargado de alcohol barato, empujó la puerta con más fuerza, intentando entrar a la fuerza. «Ese perro es mío. Lo compré, lo alimenté, devuélvemelo ahora mismo o llamo a la policía». Su voz resonaba en el pasillo de la casa como un trueno ebrio, haciendo que Max, escondido detrás de Sofía, soltara un gruñido bajo y profundo que ella nunca le había oído antes. Sofía, con el corazón latiendo fuerte, se plantó firme en el umbral. «Este perro fue abandonado, maltratado y casi muere por tu culpa. Tiene microchip, sí, pero la ley protege a los animales de dueños como tú. Vete de aquí o seré yo quien llame a la Guardia Civil». Antonio masculló amenazas, levantó el puño como si fuera a golpear la puerta, pero al ver la determinación en los ojos de Sofía y oír sirenas lejanas, un vecino había alertado, retrocedió tambaleándose y desapareció en la noche, gritando que aquello no quedaría así. Aquella visita marcó el inicio de una nueva ola de obstáculos que amenazaron con destruir la frágil paz que Max acababa de encontrar. Al día siguiente, cuando Sofía salió temprano a comprar suministros para la clínica, regresó y encontró el horror. Las ventanas del garaje estaban rotas, cristales esparcidos por el suelo como estrellas caídas. En la pared exterior, pintadas con spray rojo sangre, había amenazas garabateadas: «Devuélveme mi perro o lo pagarás». Trozos de carne envenenada yacían tirados en el jardín, cebo evidente para Max y los otros animales rescatados. Sofía sintió un escalofrío, sabía que era obra de Antonio. Max, al oler el peligro, se escondió temblando bajo la mesa de exploración, los ojos muy abiertos, recordando las noches de terror en la antigua casa. Sofía pasó horas limpiando, reforzando cerraduras y instalando cámaras de seguridad con ayuda de un voluntario, pero la tensión se instalaba como una niebla espesa en la casa. Los días siguientes fueron un torbellino de ansiedad. Max, que apenas empezaba a confiar plenamente, volvió a mostrar signos de estrés, comía menos, se sobresaltaba con cualquier ruido fuerte y se pegaba a Sofía como una sombra. Cada vez que sonaba el timbre, ella contenía la respiración. Antonio no volvió en persona, pero sus acciones siguieron: llamadas anónimas a medianoche, mensajes amenazantes desde números desconocidos, incluso un intento de sabotear el coche de Sofía aflojando los tornillos de una rueda. La policía tomó denuncia, pero sin pruebas directas. Las cámaras no habían captado rostro claro, solo pudieron advertir a Antonio, quien negó todo con una sonrisa cínica. Luego llegó una tormenta brutal, una de esas que azotan Madrid en primavera con furia inesperada. El cielo se volvió negro como tinta, los truenos retumbaban como cañonazos y la lluvia caía en cortinas que inundaron el jardín trasero en cuestión de minutos. El agua subió rápidamente, convirtiendo el refugio de los animales en un lodazal. Sofía y dos voluntarios corrieron a sacar a los perros y gatos de las jaulas exteriores, pero en medio del caos, Max, intentando ayudar instintivamente, saltó una valla baja para guiar a un cachorro asustado hacia terreno alto. Resbaló en el barro, cayó con fuerza y la pata recién curada golpeó una piedra oculta. El crujido fue audible incluso entre la tormenta. Max aulló de dolor, cojeando de nuevo mientras la herida vieja se reabría, sangre mezclándose con el agua sucia. Sofía lo cargó empapado y tembloroso, las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. De vuelta en la clínica, bajo luces fluorescentes, volvió a coser, desinfectar y vendar. La infección amenazaba con regresar,
requiriendo un ciclo nuevo de antibióticos más fuertes que lo dejaban somnoliento y débil, como si el destino quisiera probarlos más. Un perro agresivo del barrio, un pitbull abandonado que rondaba buscando comida, saltó la valla una tarde soleada posterior. Max y Luna estaban jugando en el jardín cuando el intruso apareció gruñendo. El pitbull, hambriento y territorial, se lanzó directamente sobre Max, que se interpuso para proteger a Luna. Los colmillos se clavaron en su hombro y flanco, desgarrando piel y músculo en una pelea breve pero feroz. Sofía llegó corriendo con un palo, gritando y lanzando agua hirviendo de una olla cercana para separarlos. El pitbull huyó, pero Max quedó tendido sangrando, jadeando con dificultad. Nuevas suturas, más analgésicos, días de reposo absoluto. Cada obstáculo parecía diseñado para romper el espíritu que tanto había costado reconstruir. Sofía, por su parte, también sufría. La clínica acumulaba deudas, facturas veterinarias impagadas, medicamentos caros, ahora daños por vandalismo. Su familia, desde un pueblo lejano, la presionaba por teléfono: deja ya esa locura de rescatar animales, Sofía. Necesitas un trabajo estable, una vida normal. Las noches las pasaba en vela, revisando grabaciones de seguridad, preocupada por Max y por los otros rescatados. Max sentía su estrés como una corriente eléctrica, se acercaba a ella, apoyaba la cabeza en su regazo y lamía sus manos saladas por las lágrimas, intentando consolarla del único modo que sabía. La tensión alcanzó su punto más alto cuando Antonio, astuto y vengativo, presentó una denuncia falsa en la comisaría. Alegó que Sofía había robado su perro, de pura raza, una mentira descarada, mostrando documentos antiguos y fotos borrosas de Max cuando era cachorro. Las autoridades, obligadas a investigar, llegaron una mañana con orden de inspección. Revisaron el microchip, tomaron declaraciones y, ante la duda legal, decidieron confiscar temporalmente a Max hasta resolver el caso. Sofía protestó, mostró informes médicos del estado en que lo encontró, fotos del abandono, pero la burocracia era lenta e implacable. 2 agentes lo llevaron en una jaula de transporte al refugio municipal, un lugar frío y ruidoso lleno de ladridos desesperados. Allí, en una jaula de cemento gris con suelo helado y olor a desinfectante fuerte, Max volvió a sentirse solo y aterrorizado. Los ladridos constantes de cientos de perros lo mantenían en vilo, los recuerdos del abandono regresaban como pesadillas diurnas. Comía poco, se acurrucaba en una esquina, los ojos fijos en la puerta esperando ver a Sofía. Ella luchaba afuera, reuniones con abogados voluntarios de protectoras, campañas en redes sociales mostrando la historia de Max, recogida de firmas. Pero los días se convertían en semanas, y la burocracia demoraba. Max adelgazaba de nuevo, la herida del hombro cicatrizaba mal por el estrés, y su mirada volvía a ser la de aquel perro al borde de la carretera. Mientras tanto, Antonio planeaba algo aún más siniestro. Sabiendo que Max estaba en el refugio, contactó a un conocido con acceso nocturno y le pidió que arrojara carne envenenada con raticida dentro de la jaula. Solo para que el chucho no pueda testificar contra mí, dijo con una risa cruel. El plan estaba listo para ejecutarse esa misma noche. Cuando las luces del refugio se apagaban y los vigilantes hacían rondas escasas, ¿logrará Antonio su malvado plan, o Sofía intervendrá a tiempo? Sofía recibió la llamada del refugio a medianoche. Una voluntaria, alertada por un ruido extraño en las jaulas, había descubierto a tiempo la carne envenenada arrojada por encima de la reja. La policía intervino rápidamente, revisaron las cámaras, identificaron al cómplice de Antonio y, en menos de 24 horas, detuvieron al antiguo dueño por intento de maltrato animal grave. El caso se resolvió con sorprendente rapidez gracias a las pruebas irrefutables y a la presión pública que la campaña en redes sociales había generado. Al día siguiente, Max fue devuelto a casa en brazos de Sofía, temblando aún por el ruido del refugio, pero con la cola moviéndose débilmente al reconocer su olor. Aquella experiencia marcó el comienzo de la verdadera jornada de superación de Max. Ya no era solo un perro rescatado, era un superviviente que había tocado fondo 2 veces y, sin embargo, seguía aquí. Sofía decidió que era hora de trabajar no solo el cuerpo, sino también el alma herida de Max. Empezó con terapia física diaria, paseos cortos que se alargaban progresivamente, ejercicios de equilibrio sobre superficies inestables para fortalecer la pata dañada, masajes suaves que aliviaban las cicatrices internas. Poco a poco, la cojera desapareció por completo. Max corría de nuevo por el jardín,
persiguiendo la pelota con una energía que parecía brotar de un pozo infinito, saltando para atraparla en el aire y trayéndola de vuelta con la lengua fuera y los ojos brillantes de alegría pura. Sofía lo inscribió en un programa especializado de rehabilitación para perros con traumas de abandono y maltrato que dirigía una asociación amiga en las afueras de Madrid. Allí, en un terreno amplio rodeado de pinos, Max interactuaba con otros perros rescatados bajo la supervisión de entrenadores expertos. Al principio se mostraba tímido, se escondía detrás de Sofía cuando un perro grande se acercaba ladrando. Recordaba la manada del bosque, los dientes amarillos, el dolor. Pero los entrenadores usaban refuerzo positivo, premios, caricias, juegos. Poco a poco, Max empezó a responder. Aprendió a saludar con calma, a jugar sin agresividad, a confiar en que no todos los perros eran enemigos. Enfrentó simulacros controlados de sus miedos, ruidos fuertes de tormentas grabadas, personas con escobas que al final le daban premios en lugar de golpes, incluso olores a alcohol diluido para desensitizar el recuerdo de Antonio. Cada sesión terminaba con Max más relajado, la cola alta, el cuerpo menos tenso. Emocionalmente, la transformación fue aún más profunda. Max comenzó a perdonar, no por debilidad, sino por fuerza. En uno de los paseos diarios por el barrio, se encontraron cara a cara con Antonio. El hombre, recién salido bajo fianza y visiblemente derrotado, caminaba tambaleante por la acera opuesta, más delgado, con la mirada perdida y el olor a alcohol aún pegado a la ropa. Max se tensó al instante, el pelaje del lomo erizado, un gruñido bajo vibrando en su pecho. Sofía apretó la correa, preparada para intervenir. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Max no atacó. Avanzó unos pasos, se detuvo a unos metros y simplemente lo miró. Sus ojos, antes llenos de terror, ahora transmitían algo diferente, una mezcla de tristeza y compasión. Antonio levantó la vista, reconoció al perro y palideció. Por un segundo, pareció que iba a decir algo, pero las palabras se le atragantaron. Bajó la cabeza y siguió caminando, más encorvado que antes. Max, en cambio, dio media vuelta, apoyó la cabeza en la pierna de Sofía y continuó el paseo con paso firme. En ese momento, Sofía comprendió que Max había ganado, no necesitaba venganza, había elegido la paz. La confianza de Max creció como una planta que por fin recibe sol. En los paseos, ya no se escondía cuando veía perros agresivos sueltos, en su lugar, mantenía una postura calmada, la cabeza alta, sin provocar ni retroceder. Sofía lo llevaba a colegios y centros comunitarios como parte de un programa educativo sobre tenencia responsable y empatía animal. Allí, sentado frente a decenas de niños, Max dejaba que lo acariciaran, escuchaba sus historias, lamía manos pequeñas que antes podrían haberle tirado piedras. Los niños aprendían mirando sus cicatrices, escuchando cómo había sobrevivido al frío, al hambre, al abandono. Muchos lloraban, otros prometían cuidar mejor a sus mascotas. Max, con su mirada serena, parecía entender su misión, mostrar que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas. En casa, la vida se volvió rutina de felicidad. Max y Luna formaban un dúo inseparable, dormían enredados en la misma cama grande, jugaban a perseguirse por el pasillo, compartían el plato de comida cuando Sofía no miraba. Max había aprendido comandos avanzados: sentarse, quedarse, venir, incluso dar la pata con delicadeza. Cuando Sofía llegaba cansada de la clínica, Max la recibía en la puerta con la pelota en la boca, insistiendo en un rato de juego que siempre terminaba con ella riendo en el suelo, cubierta de lametones. Sin embargo, los obstáculos menores aún aparecían, como recordatorios de que la superación es un camino, no un destino. Una recaída en la salud llegó con un golpe de calor inesperado en pleno verano. Max se deshidrató durante un paseo largo y sufrió un colapso. Sofía lo llevó de urgencia a una clínica especializada, donde le pusieron suero y lo monitorearon toda la noche. Max pasó días débiles, con la lengua seca y los ojos apagados, recordando vagamente los días de hambre. Pero los cuidados intensivos y el amor constante lo trajeron de vuelta. Aprendió a beber más agua, a buscar sombra, y salió más fuerte, como si cada prueba le enseñara una nueva lección de resiliencia. Otro desafío fue interno: las pesadillas seguían visitándolo algunas noches. Se despertaba aullando, el cuerpo rígido, reviviendo el puente, la manada, la jaula del refugio. Sofía lo abrazaba hasta que el temblor cesaba,
le hablaba en susurros, le ponía música suave. Con el tiempo, las pesadillas fueron espaciándose. Max empezó a soñar cosas nuevas, carreras por prados verdes, juegos con cachorros, la mano de Sofía siempre cerca. Un día soleado, mientras paseaban por un parque lleno de familias, Max vio a un niño pequeño llorando porque había perdido su pelota en un arbusto espinoso. Sin dudar, Max se metió entre las ramas, ignorando los pinchazos, recuperó la pelota y se la llevó al niño con la cola en alto. El pequeño, al principio asustado por el perro grande, terminó abrazándolo entre risas. La madre, con lágrimas en los ojos, agradeció a Sofía. En ese instante, Max se sintió completamente empoderado, ya no era víctima, era protector, amigo, héroe. Su espíritu, antes roto, ahora brillaba con una fuerza tranquila, listo para enfrentar cualquier desafío mayor que la vida pudiera traer, pero una mañana, mientras Sofía revisaba el correo, llegó una noticia alarmante: una red de peleas ilegales de perros había sido detectada en un polígono industrial cercano. Decenas de animales sufrían en jaulas ocultas, y la protectora pedía ayuda para una operación de rescate encubierto. Sofía miró a Max, que la observaba con ojos inteligentes, y supo que no podía ir sola. Max, con su olfato agudo y su coraje recién descubierto, podría ser clave. Pero también significaba exponerlo a un peligro mayor que cualquier cosa vivida hasta ahora. ¿Se unirá Max a la peligrosa misión, probando hasta el límite su superación? Sofía miró a Max esa noche con una mezcla de orgullo y temor. El perro, tumbado a sus pies con la cabeza apoyada en sus botas, levantó los ojos inteligentes y pareció entender la gravedad de lo que estaba por venir. La protectora había confirmado la operación. En un polígono industrial abandonado a las afueras de Madrid operaba una red de peleas ilegales de perros. Decenas de animales vivían en jaulas oxidadas, drogados, heridos, obligados a luchar hasta la muerte por apuestas de hombres sin alma. La policía necesitaba pruebas sólidas antes de actuar, y el grupo de activistas planeaba una infiltración nocturna para documentar todo con cámaras ocultas y liberar a los que pudieran. Sofía era veterinaria del equipo, su misión era evaluar el estado de los animales y ayudar en rescates rápidos. Pero cuando mencionó a Max, los demás dudaron. «Es demasiado riesgo para un perro rescatado», dijeron. Sofía respondió con voz firme: «Max conoce el sufrimiento mejor que nadie. Su olfato puede encontrar jaulas ocultas. Y si alguien merece cerrar este capítulo, es él». La noche elegida era oscura, sin luna, con una niebla baja que se arrastraba entre los edificios derruidos del polígono. El equipo, 5 activistas, Sofía y Max, llegó en una furgoneta negra sin placas. Vestían ropa oscura, cámaras diminutas sujetas al pecho, linternas de luz roja para no delatarse. Max llevaba un chaleco especial con una cámara GoPro en el lomo y un GPS. Al bajar del vehículo, olfateó el aire cargado de olor a sangre vieja, orina y miedo animal. Su cuerpo se tensó, el pelaje erizado, pero no retrocedió. Sofía le acarició la cabeza: «Solo esta vez, valiente». Luego, casa y paz para siempre, avanzaron sigilosamente entre contenedores oxidados y muros cubiertos de grafitis. El lugar parecía desierto, pero de pronto se oyó música lejana, risas masculinas y ladridos rabiosos que helaban la sangre. Max guió al grupo con el hocico pegado al suelo, siguiendo un rastro invisible de sufrimiento. Llegaron a un almacén enorme con puertas metálicas entreabiertas. Dentro, luces fluorescentes parpadeantes iluminaban un círculo improvisado de pelea, suelo manchado de sangre seca, gradas hechas con palés donde una veintena de hombres gritaban y apostaban. Alrededor, jaulas apiladas en filas, pitbulls con hocicos cosidos, pastores alemanes con orejas cortadas, todos drogados, temblando o gruñendo con furia inducida. El olor era insoportable: podredumbre, miedo, muerte. El clímax comenzó cuando el equipo se dispersó para grabar. Sofía y Max se dirigieron a la zona más oscura, detrás del ring, donde el olor a sangre fresca era más intenso. Max se detuvo frente a una puerta metálica cerrada con candado. Gruñó suavemente, arañó el suelo. Sofía forzó la cerradura con una ganzúa que le había enseñado un activista. Al abrir, la escena los golpeó como un puñetazo: una sala secundaria con jaulas más pequeñas, perros heridos graves que no servían ya para pelear, abandonados a morir lentamente. Cachorros asustados, hembras usadas para cría,
animales con heridas infectadas que gemían débilmente. Max avanzó sin miedo, olfateando cada jaula, guiando a Sofía hacia los que aún tenían pulso. Ella abrió las que pudo, colocando mantas y calmantes suaves para preparar la evacuación. De repente, un grito: intrusos. Uno de los vigilantes los había descubierto al revisar las cámaras de seguridad externas. El caos estalló. Hombres armados con barras y cadenas corrieron hacia ellos. Ladridos ensordecedores llenaron el almacén cuando los perros de pelea, al oír el alboroto, enloquecieron en sus jaulas. Los activistas gritaban coordenadas por radio, algunos liberando animales para crear confusión. Sofía corrió hacia la salida con Max a su lado, pero el líder de la red, un hombre corpulento, con tatuajes en el cuello y una cicatriz que le cruzaba la cara, tan cruel como el mismo Antonio pero multiplicado por 100, les cortó el paso. Nadie se lleva a mis perros, rugió, empuñando una barra de hierro. Max, recordando cada golpe recibido en su vida, cada noche de hambre y frío, cada traición humana, sintió que algo se rompía dentro de él, pero esta vez era una barrera de miedo. Con un ladrido profundo y poderoso que sorprendió incluso a Sofía, se lanzó hacia adelante. El líder levantó la barra para golpear a Sofía, que estaba intentando abrir una última jaula con un cachorro moribundo. Max se interpuso, mordiendo la pierna del hombre con toda la fuerza de su mandíbula recuperada. El grito de dolor del líder resonó por encima del caos. La barra cayó, rozando el lomo de Max y abriendo una herida profunda, pero el perro no soltó. Giró la cabeza, derribando al hombre al suelo, dándole a Sofía los segundos necesarios para sacar el cachorro y correr hacia la salida. El dolor era cegador. Max sentía la sangre caliente correr por su costado, la visión borrosa, las patas temblando. Recordaba el puente, la manada, la lata oxidada, el refugio, todos los momentos en que había estado al límite. Pensó que quizás este era el final, que había llegado demasiado lejos. Sus fuerzas flaquearon, soltó la pierna del líder y cayó de lado, jadeando. El hombre, furioso, se levantó cojeando y levantó la barra de nuevo para rematarlo. Sofía gritó su nombre, lágrimas corriendo por su rostro mientras disparaba una bengala de señal hacia el cielo, la señal acordada con la policía que esperaba afuera. En ese instante crítico, Max reunió lo último de su espíritu. Recordó las caricias de Sofía, los juegos con Luna, la pelota en el jardín, los niños que lo abrazaban en las charlas escolares. Recordó que ya no era el perro débil que imploraba por vivir, era Max, el superviviente, el protector. Con un esfuerzo titánico que parecía imposible para su cuerpo herido, se incorporó y cargó de nuevo, derribando al líder por segunda vez justo cuando éste bajaba la barra. El impacto final lo dejó sin aliento, la visión oscureciéndose, pero oyó sirenas acercándose, voces de policías gritando: «¡Alto! ¡Manos arriba!». Los agentes irrumpieron en el almacén, armas en alto, reduciendo a los criminales uno a uno. Los activistas guiaron el rescate de decenas de perros. Sofía corrió hacia Max, que yacía inmóvil en un charco de su propia sangre, el pecho subiendo y bajando con dificultad. Lo abrazó, presionando la herida con sus manos temblorosas, llorando su nombre una y otra vez. «No te vayas, Max, por favor, aguanta, eres el perro más valiente que he conocido». El líder, esposado, pasó a su lado mirando al suelo, derrotado. Max abrió apenas los ojos, lamió débilmente la mano de Sofía cubierta de sangre, y luego todo se volvió negro. ¿Superará Max sus heridas fatales, o este será su sacrificio final? Max fue operado de emergencia en una clínica veterinaria de urgencias en el centro de Madrid. La barra de hierro había fracturado 2 costillas, desgarrado músculo en el costado y provocado una hemorragia interna que lo tenía al borde de la muerte. Sofía no se separó de él ni un segundo, pasó la noche entera en la sala de espera, con la ropa aún manchada de sangre, las manos temblando mientras rezaba en silencio. Los veterinarios salieron varias veces con rostros serios: «Está muy grave, hemos parado la hemorragia, pero las próximas horas son críticas». Al amanecer, el cirujano jefe apareció exhausto pero con una leve sonrisa: «Es un luchador. Ha superado lo peor. Ahora depende de él». Milagrosamente, Max sobrevivió. Día a día, en la unidad de cuidados intensivos, su pecho subía y bajaba con más fuerza, los ojos se abrían buscando a Sofía, la cola se movía apenas al oír su voz.
Cuando por fin le dieron el alta, lo llevaron a casa en una camilla especial. Allí, rodeado de mantas cálidas, Luna ronroneando a su lado y Sofía durmiendo en el suelo junto a la cama improvisada, Max comenzó una recuperación lenta pero constante. Este fue el punto de virada positivo que cambió todo. La red de peleas ilegales fue completamente desmantelada. La policía, gracias a las grabaciones del equipo y al testimonio directo de los activistas, detuvo a más de 30 personas, incluido el líder con la cicatriz. Los medios cubrieron la historia durante semanas: Operación Rescate, decenas de perros salvados gracias a una veterinaria y su valiente perro. Fotos de Max herido pero vivo, con la mirada serena, se volvieron virales. La gente lloraba al verlo, compartía su historia, donaba dinero. Antonio, al que la investigación vinculó marginalmente por antiguos contactos con miembros de la red, fue arrestado de nuevo. Esta vez no hubo fianza, pruebas de maltrato previo, intento de envenenamiento y complicidad lo enviaron a prisión preventiva. Sofía acudió al juicio como testigo, llevando fotos del estado en que encontró a Max y los informes médicos. Cuando Antonio la miró desde el banquillo, no había desafío en sus ojos, solo vergüenza y derrota. Max no estuvo presente, pero su historia pesó más que cualquier palabra. La justicia, por fin, había llegado. El punto de virada se extendió como ondas en un estanque. Las donaciones llovieron sobre la clínica de Sofía: dinero para ampliar instalaciones, equipamiento nuevo, salarios para voluntarios. Empresas ofrecieron patrocinio, escuelas pidieron charlas, protectoras de todo el país querían colaborar. Sofía adoptó oficialmente a Max esa misma semana, firmando los papeles con manos que aún temblaban de emoción. Ya no era un perro rescatado, era familia. Juntos empezaron a abogar por leyes más estrictas contra el maltrato animal. Max se convirtió en símbolo nacional de resiliencia, apareció en campañas publicitarias con el lema "Ningún animal merece sufrir", en carteles de metro, en programas de televisión donde Sofía contaba su historia y Max, ya completamente recuperado, se sentaba a su lado con la cabeza alta, cicatrices visibles como medallas. En casa, la vida se llenó de paz y amor. Max jugaba de nuevo con Luna, aunque con más calma, consciente de sus límites. Corría por el jardín ampliado, ahora con vallas más altas y zonas de sombra, perseguía mariposas, traía la pelota a voluntarios nuevos que venían a ayudar. Los otros perros rescatados del almacén llegaron poco a poco, algunos se quedaron permanentemente, otros fueron adoptados tras rehabilitación. Max los recibía con paciencia, lamía sus heridas, les enseñaba a confiar de nuevo. Era el alfa tranquilo, el que entendía el miedo porque lo había vivido. La resolución trajo también compasión inesperada del mundo exterior. Niños que años atrás podrían haber tirado piedras a un perro callejero ahora visitaban la clínica en excursiones escolares. Uno de ellos, un chico de 12 años con mirada traviesa, reconoció en Max al perro al que una vez había asustado en un parque. Se acercó temblando, se arrodilló y pidió perdón con lágrimas. Max, sin rencor, lamió su cara y dejó que lo abrazara. La madre del niño, conmovida, terminó adoptando un cachorro rescatado de la red. Historias como esas se repetían: personas que cambiaban al conocer a Max, que prometían ser mejores, que donaban o se hacían voluntarios. Max, curado por completo, caminaba con orgullo renovado. Su pelaje brillaba bajo el sol, las cicatrices apenas visibles bajo el pelo nuevo. Ya no cojeaba, no temblaba ante ruidos fuertes, no se escondía de manos alzadas. Paseaba por parques llenos de gente que lo reconocía, se paraba a saludar, dejaba que lo acariciasen. En las noches, dormía acurrucado con Sofía y Luna, respirando profundo, sin pesadillas. Su pasado era una lección, no una cadena. Sin embargo, una amenaza residual surgió como una sombra final. Uno de los miembros de la red, un lugarteniente que había escapado durante el caos de la redada, fue visto merodeando cerca del polígono semanas después. La policía lo buscaba intensamente, pero los rumores decían que juraba venganza contra la veterinaria y su maldito perro héroe. Sofía reforzó la seguridad, instaló alarmas nuevas, pero la inquietud se instaló de nuevo en la casa. Max, con su olfato agudo, empezó a gruñir por las noches hacia la puerta trasera, el cuerpo tenso, listo para proteger una vez más. Regresará el peligro, amenazando su nueva vida segura. La policía actuó con rapidez.
Gracias a las cámaras de seguridad recién instaladas y a una pista anónima, un exmiembro de la red arrepentido, el lugarteniente fugado fue localizado y detenido en menos de una semana en un piso franco de un barrio marginal de Madrid. Cuando los agentes lo esposaron, encontraron en su bolsillo una foto impresa de Max y Sofía tomada desde lejos, con una cruz roja marcada sobre el perro. El peligro, la última sombra que amenazaba su nueva vida, se disipó para siempre. La noticia llegó a Sofía mientras preparaba la cena, llamó a la gente que llevaba el caso, escuchó la confirmación y colgó el teléfono con las manos temblando, esta vez de alivio. Corrió al jardín donde Max jugaba con un cachorro rescatado y lo abrazó con fuerza, enterrando el rostro en su pelaje. Se acabó, Max. De verdad se acabó, aquel fue el comienzo del final feliz que Max merecía. Los años siguientes transcurrieron como un sueño tranquilo después de una larga pesadilla. Sofía, abrumada por el apoyo recibido tras la operación de rescate, amplió la clínica hasta convertirla en un refugio oficial reconocido por el ayuntamiento. El jardín se llenó de zonas verdes, casetas cálidas, piscinas de rehabilitación y un pabellón educativo donde niños y adultos aprendían sobre respeto animal. Max era el rey indiscutible del lugar, paseaba entre los nuevos rescatados con paso sereno, olfateaba a los recién llegados para calmarlos, lamía heridas frescas y enseñaba, con su sola presencia, que el miedo podía transformarse en confianza. Sofía encontró el amor en uno de los voluntarios que habían participado en la redada, Javier, un activista de mirada amable y manos pacientes que había ayudado a cargar jaulas aquella noche fatídica. Se casaron 2 años después en una ceremonia sencilla en el jardín del refugio, con decenas de perros y gatos como testigos. Max llevó los anillos atados a un cojín suave en la espalda, caminando despacio por el pasillo de flores ante la risa y los aplausos de los invitados. Luna, ya mayor pero aún elegante, se sentó en primera fila con un lazo blanco al cuello. Aquel día, bajo un sol radiante de primavera, Max miró a su familia humana y animal reunida y sintió, por primera vez en su vida, que pertenecía completamente a algún lugar. Con el tiempo, Sofía y Javier decidieron que Max tuviera descendencia simbólica. Lo cruzaron con una hembra rescatada de la misma red, una pastora dulce y resiliente llamada Estrella. Nacieron 6 cachorros sanos, 4 hembras y 2 machos, todos con el mismo pelaje mezclado y los ojos expresivos de su padre. Max fue un padre excepcional, paciente, protector, juguetón. Los lamía durante horas, les enseñaba a caminar sin miedo, los corregía con suaves gruñidos cuando mordían demasiado fuerte. Uno a uno, los cachorros fueron adoptados por familias cuidadosamente seleccionadas, personas que habían seguido la historia de Max y juraban darle a sus hijos el mismo amor incondicional. Cada despedida era agridulce. Max olfateaba al cachorro por última vez, lo empujaba suavemente hacia su nueva familia y luego se quedaba mirando el coche hasta que desaparecía. Sofía lo abrazaba entonces. Has dado al mundo 6 motivos más para ser mejor. La historia de Max se difundió más allá de Madrid. Libros infantiles ilustrados contaban su vida, desde el abandono bajo la tormenta hasta el heroísmo en el almacén. Se vendieron miles de copias en escuelas, donde maestros leían sus páginas y los niños dibujaban perros con cicatrices convertidas en estrellas. Un documental premiado llevó su imagen a televisiones nacionales e internacionales. Max aparecía en el ya mayor, con el hocico gris y el paso más lento, pero con la misma mirada serena. En una escena memorable, visitaba prisiones con Sofía para programas de terapia con animales. Internos que habían cometido delitos violentos lloraban al acariciarlo, al escuchar su historia de perdón y superación. Max nunca retrocedía, parecía entender que también ellos necesitaban sanar. En el refugio, Max tenía su propio rincón especial, una caseta grande con vistas al jardín, llena de mantas suaves y juguetes que ya apenas usaba. Allí pasaba las tardes durmiendo al sol, con una acurrucada contra su costado, ella también mayor, con el pelaje blanco plateado. Los voluntarios lo llamaban el abuelo sabio. Cuando un perro nuevo llegaba aterrorizado, lo llevaban ante Max. Él se levantaba despacio, olfateaba al recién llegado, se tumbaba a su lado y suspiraba profundamente, como diciendo, yo también estuve ahí, todo mejorará. Los años trajeron la vejez con dignidad. La artritis llegó a sus patas, el corazón latió más despacio, pero Max nunca perdió su luz. Paseaba corto pero diario, olfateaba flores, recibía caricias de cientos de manos. Una mañana de otoño, cuando las hojas doradas cubrían el jardín como una alfombra,
Max se tumbó bajo su árbol favorito y no se levantó. Sofía lo encontró así, con la cabeza apoyada en las raíces, los ojos cerrados en paz. Lo abrazó largo rato, llorando suavemente mientras Javier y los voluntarios se reunían en silencio. Luna se acercó, olfateó su hocico una última vez y se tumbó junto a él, como en los viejos tiempos. Lo enterraron bajo aquel mismo árbol, con una placa sencilla: Max. De la calle al corazón de miles. Gracias por enseñarnos a ser mejores. El refugio organizó una ceremonia abierta, vinieron familias adoptivas, niños que habían leído su libro, periodistas, incluso algunos de aquellos internos rehabilitados. Todos trajeron flores, juguetes, cartas. Hablaron de cómo Max había cambiado sus vidas, de cómo un perro abandonado había demostrado que el amor vence al sufrimiento. Su legado perduró. El refugio lleva su nombre, Refugio Max Segunda Oportunidad. Cada año, en la fecha de su rescate, organizan una jornada de puertas abiertas donde cuentan su historia completa: el abandono, el frío, el hambre, la crueldad, pero sobre todo la superación, la ayuda inesperada, la compasión y la justicia que al final triunfaron. Miles de perros han pasado por allí desde entonces, encontrando el mismo amor que Max recibió. Cachorros juegan donde él jugaba, duermen donde él durmió, aprenden que el mundo puede ser bueno. En las noches tranquilas, Sofía aún sale al jardín y se sienta bajo el árbol. A veces jura sentir una brisa suave, como una cola moviéndose, o un suspiro cálido en la mano. Sonríe entonces, mirando las estrellas. Sabe que Max encontró por fin lo que siempre buscó: un hogar eterno, libertad del miedo, amor sin condiciones, porque la historia de Max no termina con su muerte. Vive en cada perro rescatado, en cada niño que decide no tirar una piedra, en cada persona que adopta en lugar de comprar, en cada ley más dura contra el maltrato que se aprobó inspirada en él. De un viralata débil, temblando de frío y hambre, implorando por vivir mientras su dueño fingía no ver, surgió una luz que iluminó miles de vidas, y así, en el silencio del jardín, bajo el árbol que guarda sus restos, Max sigue enseñando la lección más grande: que no importa cuán oscuro sea el comienzo, siempre, siempre, puede haber un final feliz.